Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acompañándonos en este día. Hoy iniciamos nuestro programa de actividades vía Zoom de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Esta noche tenemos a la doctora Laura Gil, quien nos va a hablar sobre el origen y futuro de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Con este conversatorio, la doctora Gil pretende ilustrar lo que fueron los orígenes de la escuela con un profesorado en su mayoría exiliado de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, con un carácter mixto que abarca tanto las enseñanzas de las escuelas clásicas académicas como el dibujo de estatuaria, como las técnicas de los movimientos de vanguardia del siglo XX, basándose en su tesis doctoral sobre el aporte del exilio español de 1939 a la cultura del arte dominicano. La doctora Laura Gil nace en Santo Domingo, República Dominicana, el 14 de julio de 1957, hizo estudios de bachillerato en el Instituto Veritas de Santo Domingo, se licenció en la Universidad de Zaragoza, España, en 1981, en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia Contemporánea. Hizo una tesina sobre el arte abstracto en la República Dominicana, aprobada con sobresaliente. En 1983 se licenció en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, con calificación magna cum laude, y la medalla de la Fundación Universitaria Dominicana para el mejor egresado de su facultad en ese año. Desde 1981 ha impartido docencia universitaria en la UNFU, UCSD y la USMM, hasta ingresar al profesorado de UNAPED hace 18 años. También fue coordinadora secundaria en el Colegio Calasanz en Santo Domingo. Fue directora de la Escuela de Historia y de Extensión Ramírez de Fuenleal en España en los años 80. Ha sido subdirectora del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo desde el 2000 hasta el 2004 y por 12 años encargada de investigación del mismo museo. Ha sido consultora de diversas instituciones como el voluntariado del Museo de las Casas Reales y el Banco de Reservas. Ha escrito varios libros, como una monografía sobre el artista mexicano José Luis Bustamante, otra sobre el dominicano José García Cordero y con otros autores. Actualmente se desempeña como directora de gestión de la Dirección General del Libro y la Lectura. Agradecemos el apoyo del Centro Cultural de España y todo porque estamos hoy utilizando su plataforma para que la Escuela Nacional de Artes Visuales inicie este programa de conferencias y coloquios en el tanto en el 2020 como en el 2021, y a quienes nos dan seguimiento al DEFAE, al Elvis Guzmán, a la Dirección General de Bellas Artes y quienes nos rigen, y al Ministerio de Cultura, ya que este es un proyecto del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Bellas Artes. Así que, doctora Laura Gil, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la escuela y al Centro Cultural de España. Muchas gracias a los que estén viendo la conferencia ahora desde su casa o desde diversos lugares. Y como tengo entendido que le están grabando, pues me imagino que habrá mucha gente que la verá después. Entonces, a todos, muchas gracias por su atención. Y este tema, como bien ha señalado la directora de la escuela, pues para mí es muy cercano porque tiene que ver con el tema de mi tesis doctoral, puesto que la Escuela Nacional de Bellas Artes fue fundada por, en su mayor parte, profesores exiliados de la Guerra Civil Española y también algunos de la Segunda Guerra Mundial, judíos centroeuropeos. Entonces, hay todo un capítulo, como unas 20 páginas de mi tesis, que está dedicada a los orígenes de la escuela, y también hay algunos capítulos dedicados a algunos de los artistas más significativos
que están vinculados a ella y que forman parte de este estilo. Ahora, este grupo. Aquí tenemos una imagen para comenzar de una de las meninas de Antonio Pras Ventós, un artista muy vinculado a los orígenes de la escuela porque él fue también uno de los exiliados españoles, pero no vino ya formado de España, sino que es uno de los primeros egresados de nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes y con un tema que tiene que ver con una tradición hispánica, como es el de las meninas del cuadro de Velázquez, de Diego de Velázquez. Bien, es muy importante todo este tema de las escuelas y es muy importante ver el origen de la Escuela Nacional de Bellas Artes para considerar el papel y la importancia que esta va a tener dentro de lo que es el desarrollo del arte dominicano. La fundación de la escuela le da un carácter que define en gran medida lo que son sus posibilidades como una forma especial, específica de enseñanza de las artes, como una manera también de incidir en el desarrollo de las artes plásticas de nuestro país, que pudiera haber sido de otra forma diferente, pudiera haber sido exclusivamente clasicista, pudiera haberse volcado totalmente hacia el vanguardismo, pero no hace ni una cosa ni a la otra, sino que desde sus orígenes es una escuela que trata de conciliar la tradición con la innovación y pienso que esa es su mejor riqueza. La Escuela Nacional de Bellas Artes tiene que comprenderse dentro de la historia general de lo que es la enseñanza del arte. La enseñanza del arte a través de la historia ha tenido en primer lugar un desarrollo a través de los talleres, donde tanto en la antigüedad como en la Edad Media, los artistas estudiaban y se formaban como aprendices y como ayudantes en el taller de otro artista. De esta manera, se ha desarrollado toda una corriente que considera que lo que se puede enseñar es la técnica. Lo que se puede enseñar a los nuevos artistas es el repertorio de recursos técnicos de que los ha dotado la tradición, porque el otro elemento que es importante en el artista, además de la técnica y que lo complementa, que es la creatividad, el elemento mental también, pues se dice que no se puede aprender. Quizás sea una postura demasiado radical, porque ciertamente el talento usted lo tiene de una manera innata, el gusto, la disposición, las habilidades personales, pero ciertamente se le puede incitar y se le puede desarrollar o se le puede frustrar. Entonces hay escuelas que incitan a la creatividad y hay otras que la reprimen. La Escuela Nacional de Bellas Artes, desde sus inicios, le dio importancia tanto a la técnica como al incitar la creatividad, como vamos a ver nuevamente. A través de la historia dije que primero se enseñaba la técnica en los talleres durante la antigüedad y la Edad Media, pero a partir del Renacimiento se comienza a considerar que el artista no es solamente un artesano que solamente tiene que aprender el oficio, sino que es un intelectual. El artista está más cerca, el artista visual, del escritor que del artesano. Y esto ha dado lugar a que haya una serie de disciplinas de carácter teórico que se incluyen en la enseñanza del arte. Luego vemos que a través del Renacimiento y del Barroco surgen lo que se llaman las academias de pintura y sobre todo en el siglo XVIII se crean academias para establecer las reglas generales del arte, lo que determina que el arte tenga calidad, tenga valor en cuanto tal, y lo que determina también que no lo tenga. Los artistas del Renacimiento son los primeros que comienzan a escribir tratados de pintura, como Leonardo da Vinci, o tratados de arquitectura, como Leo Battista Alberti, y tratan de fijar algunas reglas, pero al mismo tiempo se exalta la individualidad. Entonces, en este sentido de transmitir las reglas, se crean las academias y no es lo mismo una academia que una escuela.
Incluso hay instituciones que son las dos cosas. Hay otras instituciones que son solamente, como la Academia de la Lengua, la Academia Española de la Lengua, por ejemplo, pretende simplemente fijar, pulir y dar esplendor a la lengua y a todo lo que la constituye, pero no es una escuela. Y las academias del siglo XVIII tienden más a ser fijadoras de normas que escuelas. Luego nos vamos a encontrar que en el siglo XX hay escuelas como la Artists League de Nueva York, que está muy relacionada con el gran desarrollo que tiene el arte de vanguardia desde que en los años 40 Nueva York se convierte en la capital mundial del arte, sustituyendo a París, y en el siglo XIX incluso hay alguna, como la Academia Suiza, donde estudiaron los impresionistas, que fomentaba mucho la creatividad. También en el siglo XX hay una tendencia hacia las escuelas de diseño. Partiendo un poco de la tradición de la Bauhaus, tenemos las escuelas que se centran mucho más que en la tradición clásica en transmitir aquellos elementos que preparen al artista para ejercer su creatividad. Entonces, de todo esto ha habido en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero podemos poner como un ejemplo ya clásico de escuelas de diseño del siglo XX y XXI, las escuelas Parsons, de las cuales nosotros tenemos una en la Romana, la Escuela de Altos de Chabón. Entonces, todas estas tendencias se dan dentro vamos a decir, dentro de lo que son las formas peculiares de considerar la enseñanza artística, la manera en que debe impartirse y sus propósitos. Es muy importante el perfil de artista que se trata de crear. Yo considero que para el futuro de la escuela, y por eso estoy relacionando origen y futuro, es muy importante salvar este elemento importantísimo también de su tradición. Esa capacidad de absorber la tradición clásica en toda su riqueza, pero también tener la apertura hacia el futuro, hacia la innovación, cosa que existió en sus orígenes. La Academia Dominicana, la Escuela Nacional de Bellas Artes, nunca fue una academia concebida de una manera solamente que tradicionalista, solamente que apegada a la tradición. Desde su formación tiene ese doble carácter. Hay que señalar también que no comienza con ella la enseñanza de las artes en nuestro país. Claro que en el periodo colonial o virreinal lo que se hace es sobre todo importar arte europeo como un recurso fundamentalmente de la evangelización. Pero durante el siglo XIX y principios del XX hay escuelas privadas a donde se enseña un arte bastante académico con esta mezcla que caracteriza el academicismo del siglo XIX de elementos que proceden del neoclasicismo, el romanticismo y el realismo sobre todo, pero que puede llegar incluso a incluir elementos de las corrientes más importantes de finales del siglo XIX, como el modernismo o el impresionismo, pero llegan hasta aquí. En Santiago tuvimos, entre los finales del XIX y principios del XX, la academia del maestro Fernández Corredor, y también es muy importante entre estas academias privadas la de Abelardo Rodríguez Urdaneta, un gran artista dominicano que además de pintor fue fotógrafo y escultor, y en cuya academia se tenía una formación bastante clásica. Si se estudian los dibujos de la colección que tiene el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, de los alumnos de Abelardo, pues está dentro de la tradición académica clásica más rigurosa. La fundación en 1942 de la Escuela Nacional de Bellas Artes es un importante hito y que mete a la República Dominicana en una corriente que va a definir al arte latinoamericano o al arte hispanoamericano o iberoamericano, incluyendo a Brasil. Es
tendencia a desarrollarse con un movimiento pendular entre la academia y las vanguardias. Y también la tendencia a utilizar los lenguajes del arte occidental, considerados como arte universal, en cierto sentido, pero con contenidos locales. Es lo que ha señalado Marta Traba como característico del arte latinoamericano. Se dan unas circunstancias durante la dictadura de Trujillo en que en nuestro país hay una gran cantidad de exiliados, como dije anteriormente, españoles de la Guerra Civil Española contra Franco en España, que llegan a partir de 1939 al país, y exiliados de la Segunda Guerra Mundial, que eran judíos centroeuropeos y por lo tanto perseguidos por los nazis. Esta gente va a ayudar a que se constituya algo nuevo en el arte dominicano, pero hay que decir también que el propio arte que realizan estos artistas se transforma. No van a hacer lo mismo que hacían en Europa, porque van a tener unos contenidos nuevos, van a tener una luz, un color, un paisaje y unos tipos étnicos por los que se van a mostrar fascinados realmente y que se van a constituir en contenido de su propia obra artística, a la vez que se convierten en maestros masivamente de los jóvenes dominicanos que hasta ese momento tenían el acceso a la educación artística muy limitado. Dije que existían algunas escuelas, pero eran muy limitadas. En Latinoamérica, las escuelas más antiguas, entre finales del siglo XVIII y principios del XX, son México, la de San Marcos de México y la de San Alejandro en La Habana, cuyo director fue un discípulo de Luis David, nada menos. Un discípulo de Luis David, el más importante de los pintores del neoclásico. Le siguen la de Caracas, la de Río de Janeiro, y en los años 20 la de Lima, la de San Marcos de Lima, que se encuentran entre las primeras. La Escuela Nacional también forma parte de una política cultural por primera vez iniciada por el Estado Dominicano con Rafael Díaz Nice. Rafael Díaz Nice era un dominicano extremadamente culto, médico, pero que había estudiado también leyes y filosofía, tenía como 4 títulos universitarios, y que a partir de unas ideas formuladas algunos años antes por Jaime Colson y aprovechando la presencia de esos maestros europeos, entonces funda en 1942 la escuela. Bien, esta escuela va a tomar como primera referencia el programa de la Escuela de San Fernando de Madrid, de la Escuela de Bellas Artes Española, la de San Fernando, repito, pero va a hacer algunas modificaciones para preparar un currícula de 3 años. Esto porque mientras que la Escuela Española tenía 5 años y que actualmente ha sido integrada en la universidad, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando tiene categoría universitaria, cosa a la que yo creo que debe aspirar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, dándole cabida, como ahora, a el nivel, vamos a decir, secundario, pero de alguna manera articularse, que pueda alcanzar el nivel universitario. Y en mis sueños más locos, yo me imagino que hasta pudiera integrar una escuela de arquitectura. Entonces, estoy lanzando esas ideas por ahí, a ver si alguien enloquece conmigo y hacemos esto juntos. La Escuela Nacional de Bellas Artes, como dije anteriormente, va a tener en primer lugar un pensum de 3 años y que va a ser impartido según el reglamento y los programas fijados
por una ordenanza del Consejo Nacional de Educación, que fue la número 713-45. Y va a tener las materias agrupadas en 3 años para poder incluir a una serie de estudiantes que ya tenían formación artística de las escuelas privadas. Entonces, por eso el primer currícula tiene este carácter y tiene asignaturas prácticas y asignaturas teóricas. Las prácticas tienen clases de 2 horas y las teóricas de 1. Entonces, en primer lugar hay en el primer año dibujo del antiguo, que es dibujo de estatuas. Las estatuas se trajeron de La Habana. Artes aplicadas, modelado del antiguo, teoría e historia de las bellas artes y anatomía artística. La teoría e historia de las bellas artes la daba el padre Robles Toledano, y la anatomía artística un médico que ahora no tengo el nombre a mano, pero se los voy a decir en unos minutos. En el segundo año también había dibujo del antiguo, pintura decorativa y artes aplicadas, modelado del antiguo, teoría e historia de las bellas artes y anatomía artística y perspectiva. Fíjense que la anatomía y la perspectiva, así como la teoría y historia del arte, son asignaturas de carácter teórico, con lo cual se está formando unos artistas que no son simples artesanos, sino que tienen una formación doble, una formación que abarca, vamos a decir que todas las inteligencias, la de la mano y la del cerebro, conjugada con la vista, lo cual es una formación muy completa. Luego tienen el tercer año dibujo del natural, artes aplicadas, pintura del natural, modelado del natural, colorido y composición, teoría e historia de las bellas artes y anatomía artística. Posteriormente de las clases de pintura y composición se va a desligar una materia sobre paisaje que la va a dar Gaussage, Joseph Gaussage, el primer subdirector de la escuela, y donde él va a aplicar todos los estudios que él hizo sobre la relación de la luz y el color en el contexto dominicano, que están en la raíz de los estudios de luz, por ejemplo, de Ada Balcácer, que son algunas de las investigaciones más interesantes que han hecho los artistas dominicanos. Y él llegó a codificar cuál era el colorido de cada una de las regiones de la República Dominicana para la pintura de paisaje. Desde los tonos ocres, por ejemplo, de la zona de Asua, a los verdes del Cibao, y los azules del mar en las costas, todo esto muy sistematizado. En los apuntes que yo pude estudiar de Joseph Gaussage, todo esto está expresado de manera bastante clara. También Gaussage, en clase de pintura, enseñaba que cada una de las vanguardias del siglo XX podían resumirse desde cierto punto de vista. No es que sean solamente eso, pero se pueden ver desde el punto de vista de unas técnicas. Por ejemplo, los frotage de los surrealistas o el collage de dadaístas y cubistas, y todo esto lo enseñaba en la escuela. Y también el uso de materiales poco comunes con un sentido experimental muy vivo. Le dio mucha importancia al papel de estraza, el papel para envolver, de esas fundas marrones donde se meten, actualmente ha sido muy sustituida por el plástico, pero todavía se usan en los colmados, por ejemplo, más que en los supermercados. Pues los enseñaba a utilizar mezclas de lápiz crayón y gouache, por ejemplo, sobre este tipo de papel que es muy absorbente y que da unos caracteres mates muy característicos. Entonces, esto mismo lo encontramos, por ejemplo, en Manolo Pascual, que fue el primer director en lo que se refiere a la escultura, y él mismo llegó a hacer esculturas con higüeros. Entonces incitaban a sus discípulos a hacer todo este tipo de experimentos. Al mismo tiempo que esta gente estaba haciendo dibujo de estatua, como en las academias clásicas.
Por lo tanto, es una formación muy completa y una forma en la que estimulaba la creatividad es que, por ejemplo, las clases de dibujo las daban varios profesores, no uno solo. Y a cada profesor, cada alumno tenía que hacerle por lo menos un dibujo, según las enseñanzas de ese profesor. De esta manera, el educando aprendía que no hay una sola manera de hacer las cosas, siempre hay varias. Esto supone un estímulo enorme a la creatividad, cosa que se suele decir no es lo que se enseña, que se enseña solamente la técnica. No, señores, la creatividad no se le puede enseñar al que no tiene la disposición innata, pero se le puede incentivar y se le puede desarrollar o no a un alumno. Decíamos que el reglamento establece clases diarias, excepto los días festivos, con 2 horas de duración para las asignaturas prácticas y una para las teóricas en cada clase. El horario era establecido por el director y el curso debía comenzar el 25 de septiembre para terminar el 30 de junio. Es decir, que se adaptaba a lo que era el programa o el horario o el calendario, mejor dicho, escolar de la época. La primera semana de julio se dedicaba a los exámenes finales y al final del curso se hacía una exposición con los trabajos de los alumnos. Del 10 al 14 de septiembre se realizaban las inscripciones para las pruebas de ingreso y estas eran del 15 al 24 del mismo mes. Cada graduando tenía la obligación de dejar una obra para la colección de la escuela. El director, según establecía el reglamento, era el jefe del establecimiento, tenía como funciones mantener el orden y la disciplina y también presidir los exámenes y convocar y presidir una junta de profesores que tantas veces como considerara necesarias. Debía velar también porque los profesores cumplieran con sus obligaciones y que se dieran todos los certificados de suficiencia de la escuela expedidos por la Secretaría de Educación, las notas de los exámenes y los avisos que debía supervisar, pero que estaban a cargo de otro funcionario que era un secretario. Y con este secretario y uno de los profesores al que se le asignara esa tarea, debían preparar todos los años el presupuesto. Se debían adaptar a las indicaciones metodológicas, pedagógicas y técnicas que mandara la Secretaría de Educación, pero pasando por el filtro del director. Se exigía por lo menos el 75% de asistencia a los alumnos para poder aprobar y una buena conducta que en caso de que no se atuviera a ella, tenía que enfrentarse con un consejo de disciplina que podía incluso expulsarlos. Se podía expulsar también por inasistencia, después de informar a los padres. Los becados tenían unas condiciones más duras, puesto que no podían tener más de 3 faltas sin excusa. Entonces, ya les hablé de que había una comisión administrativa, también se daban una serie de premios, siendo en 1945 Telesforo Calderón ministro de Educación, se estableció el premio Presidente Trujillo y además de este premio había algunos accessit, no eran premios con dinero, eran con un diploma y una medalla de plata y el jurado estaba formado por el director de la escuela, 2 profesores, un crítico de arte y el presidente del Consejo Nacional de Educación. Todo esto está vigente más o menos hasta 1964, que es la primera reforma importante. Se reforma el reglamento y se establecen 3 accessits para los exámenes y la necesidad de que para que se graduara un alumno tenía que tener aprobadas todas las asignaturas del curso. También se pusieron más premios, además de ese premio más importante que el presidente Trujillo, y habían una aplicación bastante estricta de este movimiento, de este reglamento, perdón. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la figura de Gaussage es importantísima, es el maestro de maestros
aunque el primer director es Manolo Pascual, un escultor español que había sido premio de Roma cuando se graduó en la Escuela de San Fernando, el premio más codiciado en España en esa época, y que era de esta tendencia española del siglo XX de la que forman parte también Gargallo o Julio González, que trabajan con hierro, con metal y que incorporan el vacío a la escultura. Manolo Pascual trabaja mucho la figura humana y la animalística y tiene básicamente dos estilos que llega a desarrollar en República Dominicana, que es uno lleno y otro que se le llama, es el estilo cerrado, que es más volumétrico, más masivo, y un llamado estilo abierto, donde hay una especie de grafismo espacial hecho con un listón de metal que crea una parte de las formas y que está dentro de las corrientes más innovadoras de la cultura del siglo XX, que es introducir el vacío. Entre los profesores destacan sobre todo estos dos. Posteriormente, Bela Zanetti, el muralista, también llegará a ser director de la escuela. Y entre los primeros egresados hay una gran cantidad de becados por los ayuntamientos, y hay muchas mujeres, porque era moda de la época que una señorita bien, antes de casarse, aprendiera a pintar floreros y a tocar el piano. Entonces, con esta idea fue que entraron muchas mujeres a la escuela y la pudibundez de la época se puso de manifiesto cuando empezaron las clases con dibujo de desnudo, porque muchos padres sacaron a las hijas despavoridos, pero siguieron muchas pintoras de talento como Nidia Serra, Clara Ledesma, Marianela Jiménez, que fue directora de la escuela, Noemí Mella, Elsa Divagna, y también algunos hombres están entre los primeros egresados en los años 40 y 50, Gilberto Hernández Ortega, Gilberto Fernández Díez, Mariano Ecker, Francisco Gausach, el hijo de José Gausach, o el mismo Antonio Pras Ventós, como mencionamos anteriormente. Algo característico de la escuela es que, según el testimonio de varios egresados, es esto que les decía de que se combinaban las técnicas más conservadoras y más clásicas de las academias con el aprendizaje y la enseñanza de las técnicas correspondientes a las vanguardias, y esto tenía que ver sobre todo con dibujo y pintura. Cuando yo estudié los orígenes de la escuela, con una cantidad de documentación que encontró Marianela Jiménez mojada en un baño, una caja en un baño, y todo esto lo rescatamos, lo colgamos con ganchos de secar la ropa en su patio para que se secaran, y después ordenamos esos papeles. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que había muchísimos recibos de que se compraron cantidades ingentes de barro, y esto es para la asignatura de modelado. Entonces es bastante llamativo, porque la escultura dominicana ha sido sobre todo talla en madera. Sin embargo, en los inicios en la escuela se trabajó muchísimo el modelado del barro, y de esto es testimonio no solamente que hay una asignatura de modelado, sino que encontramos los recibos de la compra de estos materiales. En una exposición que organizamos sobre el arte de los años 40 en el Museo de Arte Moderno, exhibimos esculturas de Celeste Bosigil y de Marianela Jiménez, donde el tema principal es el desnudo femenino. Y aquí encontramos, al igual que en la pintura de los años 40, cómo se van introduciendo el negro y el mulato en la iconografía dominicana, cosa que no encontramos en el siglo XIX, donde por seguir los modelos de belleza europeos, casi todos los personajes son caucásicos, son blancos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la pintura cubana, donde sí que encontramos, por ejemplo, a Víctor Patricio Landaluce, que en el siglo XIX ya pinta negros que parecen muy parecidos a los de los cuadros de Delacroix, con unos ropajes que acentúan
la belleza del contraste entre el color de la piel y el colorido de la ropa. Entonces, en el arte dominicano, en la iconografía del arte dominicano, va a ser a partir sobre todo de los egresados de esta escuela y de sus maestros, de la misma Celeste Bosigil, de otros artistas como Colson o Dario Suro, pero de una manera muy definitiva con Gaussage, que insiste mucho en lo que él le llamaba el tema de las negritas. Era un enamorado de la belleza específica de la mujer mestiza criolla. Y todo esto también pues va a pasar al discipulado. Bien, algunos de estos artistas que son profesores de la escuela, Celeste Bosigil, por ejemplo, es una de las grandes retratistas, de las grandes costumbristas también. Es una mujer extraordinariamente culta, una mujer que tenía una habilidad extrema para pintar la piel, las carnaciones, y que reúne recursos del arte académico clásico y del impresionismo también, y una maestra excepcional, que puso mucho énfasis en el desarrollo de sus estudiantes, y que es recordada por quienes llegaron a conocerla con mucho afecto y admiración. Era la única artista dominicana que tenía una formación que estaba al nivel de los artistas europeos que llegaron a nuestro país a principios de los años, por final de los 30, principios de los 40. No la única mujer, no, la única artista. El padre Robles Toledano y el médico Marcano, y fueron también dominicanos que formaron parte del plantel de la escuela para las asignaturas teóricas. Y entre los maestros, además de Manolo Pascual y de Gaussage, un gran pintor de la vamos a ver, con orígenes en el luminismo y el impresionismo de los catalanes del siglo XIX, que por eso desarrolla una gran sensibilidad hacia la luz y puede pintar cuadros como el Mar Caribe, que está en el Museo de Arte Moderno, que hasta cierto punto en su captación de la luz del trópico, tan específica, tan blanca, tan deslumbrante, aunque en ese cuadro es algo gris, un gris perlado, pero que llega a borrar los colores en contra de esa visión limitativa del Caribe como colorista. El Caribe es muy apto para ser expresado por artistas muy coloristas, pero también la luz del Caribe tiene muchas variantes y a veces llega a borrar los colores. Entonces, un ojo tan adiestrado como el de Gaussage fue uno de los primeros en saber captar todas estas variaciones de la luz y el color en el paisaje criollo. Bela Zanetti, el gran pintor de la época de Trujillo también, no es en la mayor parte de su obra, hay alguna cosita que sí que se le fue la mano, ¿verdad? Pero la mayor parte de su obra no exalta al régimen, exalta la dominicanidad. Y es un muralista que está enraizado en el arte del Renacimiento, en el mural renacentista, y también tiene una influencia muy grande del Greco a través de su maestro Cosío. Y también tenemos que mencionar entre los maestros al gran judío alemán Georg Hausdorff, que tuvo su propia academia en Berlín y que después desarrolló una obra bastante importante en la República Dominicana con esta minuciosidad germánica. Fue un gran grabadista y un excelente maestro de artistas de la talla de Marianela Jiménez, por ejemplo, que estuvo muy, muy cercana a Hausdorff y que fue directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes también. Entonces, tengo cerca de 50 minutos, he desarrollado lo principal de lo que quería decir, entonces le voy a pedir a a Gregorio que me pase un par de minutos cada una de las imágenes
que tenemos para ir comentando. Sí, bien. Esto es un paisaje de Gausach, que también hizo una obra bastante variada cuando estaba en España. Páselo. Esta es una de las típicas negritas de Gausach sobre papel estraza. La primera la pintó cuando todavía estaba en España y después al llegar aquí a Santo Domingo tenía muchas veces como modelo a Clara Ledesma. Por favor, otra. Otro paisaje de Gausach. Próxima. Estos son dibujos de Ayosa, uno de los dibujantes exiliados que no forman parte del profesorado de la escuela, pero sí forman parte del ambiente cultural en el que se creó la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y es un dibujante que hizo una serie de dibujos para ilustrar una historia gráfica de la República Dominicana muy interesante. Próxima. Esta casi no se ve, ¿lo puedo poner más grande? Sí, creo que es Gausach. Sí, es Gausach. Próxima, por favor. Pintando. Un mural de Bela Zanetti. Son muy característicos estos tipos hercúleos que tienen una inspiración directa en Miguel Ángel y que son muy propios para darle un carácter épico a lo que es la expresión de un pueblo, de su carácter y de su historia. Próxima, por favor. Sí, esta es otra figura de Gausach. Próxima, por favor. Esto es Eugenio Fernández Granel. Eugenio Fernández Granel no forma parte del profesorado de la escuela, pero es muy importante para la época porque es el introductor del surrealismo en los años 40. Jack Colson había introducido en los 30 el cubismo, que es la primera vanguardia que nos llega a la República Dominicana, pero lo interesante es que el surrealismo todavía está activo. El surrealismo nace hacia 1925 con la revista Minotauro, con André Breton, que por cierto estuvo en el país un par de veces, pero todavía está vigente en los años 40 y él es uno de sus representantes más importantes en el arte español y comienza a pintar surrealismo en sentido surrealista aquí en República Dominicana. Por favor, próxima. Sí, otro mural de Vela con personajes taínos, es una exaltación de la historia dominicana y de la presencia del indio. Próxima, por favor. El obelisco de la Avenida Independencia, el que le llaman el obelisco macho, ¿verdad? Es obra de Auñón, un arquitecto que fue uno de los introductores de la arquitectura racionalista en la República Dominicana y es también uno de los exiliados contemporáneos de la fundación de la escuela. Próxima, por favor. Aunque el introductor es un dominicano, Guillermo González. El nacimiento de Antonio Prafentós, ya le hablé de él, junto con su hermano Shum, llegan con 16 y 18 años a la República Dominicana y se terminan de formar aquí y llegan a formar parte del arte dominicano. Próxima, por favor. Esto es una escultura de Manolo Pascual. Fíjense lo que le decía de el uso del hierro, pero también en una senda, en este caso bastante próxima al Giacometti, pero con más movimiento. Recuerda mucho a esta escultura de Giacometti que se conoce como la sombra de la tarde y es una especie de grafismo en el espacio. Parece que son líneas que interactúan con el espacio a su alrededor y por lo tanto el vacío, que era el gran ausente en la escultura tradicional junto con el movimiento, está presente aquí. Próxima, por favor. Un ejemplo de la animalística, un ganso, un ejemplo de la escultura animalística de Manolo Pascual. Es muy interesante ver cómo con unos clavos remachados da la sensación del plumaje del ave. Próxima, por favor. Esto es estilo abierto también. Esto es un grabado de Hausdorff, creo. Vamos a ver, sí, de Georg Hausdorff. Gran grabadista, muy minucioso como es característico de los alemanes.
Próxima, por favor. Esto es de Botello Barrios, uno de los exiliados que empieza a interpretar los tipos criollos a través de una visión muy influida por Paul Gauguin, de cómo el europeo ve a los tipos étnicos extraeuropeos, quizás con una especie de idealización de lo primitivo también. Próxima, por favor. Botello se desarrolla sobre todo en Puerto Rico y estuvo un tiempo en Haití. Esto es de Hausdorff también. Próxima. También tiene pintura costumbrista. Esta cabeza es de Manolo Pascual, del su estilo lleno, no del estilo abierto, sino del cerrado. Próxima. Otro Prasventos, donde juega con el turbante de la mujer, combinando el elemento figurativo con otro que lo aproxima al op art, al arte óptico. Próxima. Otro paisaje de Gausage. Fíjense qué bien trabaja la luz de atardecer y los efectos de contraluz sobre el caserío, sirviendo de fondo al caserío. Próxima, por favor. Un bodegón del mismo autor. Gausach tiene tanto obra figurativa como abstracta. Otros personajes misteriosos del surrealismo de Fernández Granell, que se puede relacionar un poco con el Picasso de los años 20, la etapa surrealista de Picasso. Próximo, por favor. Sí, otro paisaje de, me parece que es de Hausdorff, sí. Esa luz es de Hausdorff. Imagínense, ese señor no hubiera pintado ni por equivocación algo semejante en Alemania. Pero es muy, muy germánico, muy minucioso. Esta es una imagen de Fernández Granell, de la etapa en la que él, después que vino a Santo Domingo, empezó a obsesionarse con el tema de los indios, de los indígenas, y empezó pintando indios aquí, donde ya no había indios, antes de pasar a estar en Centroamérica y México, donde todavía los había. Incluso pintó, no, escribió una novela que se llama La historia del indio Tupinambá. Lo podemos dejar ahí. Vamos a ver si hay turno para preguntas aquí. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, comentar, hacer alguna protesta formal? Se lo permitimos también. Si alguien quiere protestar. Tenemos una primera pregunta, Laura, en lo que Muy los bien. demás le escriben. ¿Cuál sería el procedimiento para que nuestra escuela pase al currículo universitario? No sé si tú deseas responder esa pregunta. Sí, por supuesto. Sí, claro. Hay que, en primer lugar, ponerse en comunicación con el ministerio que rige la enseñanza universitaria en nuestro país y preguntarle cuáles son sus requisitos. Preguntar cuáles son sus requisitos para darle carácter universitario y empezar a trabajar en un currículum y en unos programas para las asignaturas. Entonces, el primer requisito es preguntarle al CONES cuáles son sus requisitos y trabajar siempre de acuerdo con los lineamientos que puedan ofrecer para ello. Porque eso, afortunadamente, hay un organismo para eso. En nuestro país está reglamentado. Entonces, vale toda la creatividad del mundo, pero no hay que partir desde cero, no hay que inventar el agua tibia. Ya hay unos cauces y hay que seguirlos. ¿Qué más? ¿Tienes otra pregunta? Vamos a ver. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas aquí en el chat. Comentarios. Comentarios. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Para darle la palabra. Mario. Mario.
Los micros están abiertos, pueden abrirlo y hacer sus preguntas. Hola, hola. Hola. Sí, buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, bueno, sobre todo aplaudir este importantísimo repaso cronológico que ha hecho Laura, ¿no? De la Escuela Visual, Escuela Nacional de Artes Visuales de la República Dominicana, comenzando por ese gran maestro, como lo llamó ella, Rafael Díaz Mies. Claro. Y al igual que secundar también esa iniciativa y esa inquietud que tiene Laura acerca de elevar el nivel de esa escuela, ¿no? Claro. Llevarla a ese nivel superior y ya como ella comenta, ¿no? Que son simplemente unos trámites que hacer, ¿no? Y obviamente que eso incluya en su renovación de ese pensum, para que ese pensum de esa escuela, ¿no? Que ya, vamos a decir, agotó su tiempo, su turno, entre en una modernización acorde con los tiempos modernos de hoy, dando y enseñando las prácticas de las nuevas tecnologías, de las herramientas, de las nuevas así es, sobre todo el uso de todos estos programas de tecnología para que los estudiantes entren y estén acorde con los tiempos. Es simplemente el comentario, pero aplaudo perfectamente lo que es este repaso cronológico que muy bien ha llevado la doctora Laura Gil en esta tarde. Me gustaría decirle algo, me gustaría contestarle algo. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Sí, que precisamente es lo que he querido resaltar como el carácter propio de la escuela desde su fundación. Se daban las enseñanzas tradicionales, no es que se rompiera con eso, pero también lo que era la vanguardia de su época. Entonces hay que integrar la vanguardia de la nuestra, que son esas tecnologías. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Hay que integrar en su época, cuando se fundó, fue una escuela que integró la innovación. Entonces, tenemos que hacer lo mismo en la actualidad. Yo tengo una pregunta. Quizás quería una intervención con relación a esto, antes de otra pregunta. Laura. Bueno, ya se lo dije, que precisamente lo que he tratado de recalcar es que aunque se mantenía, y creo que hay que mantenerlas, algunas enseñanzas tradicionales, desde su fundación, la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales, integró la innovación, integró la vanguardia. Entonces no puede perder ese carácter y quedarse simplemente repitiendo recetas más o menos caducas, sino tomar de la tradición lo que sigue vigente. Siempre hay cosas que siguen vigentes, y integrar al mismo tiempo los nuevos recursos y las nuevas tecnologías. Ese es el camino. Quería hacer una pregunta, profesora. Tengo una pregunta. No, es con relación a Mario, que la escuela está iniciando un proceso de revisión curricular y ya hay conversaciones en torno a esto mismo, tanto de la DEFAE con la MISI, para que nosotros nos aboquemos. Ya el año que viene vamos a trabajar en esos procesos. Ya iniciamos, nosotros comenzamos las primeras reuniones ya en la escuela y continuamos el año que viene para la revisión curricular necesaria. Me alegra saberlo, ¿eh? Sí, esta aclaración. Muy bien, muy bien. Pregunta. ¿Puedo preguntar ya? Sí. Ok, no, entonces eso significa que sí está en proyecto ya llevar la escuela a otro nivel, a nivel universitario, a un nivel superior. ¿En proyecto? Bueno, sí, nosotros estamos iniciando, iniciamos un proceso de revisión curricular y ya estamos comenzando. Realmente continúa el año que viene.
pero todo va a depender de las reuniones y toda la jornada de trabajo que se desarrollen en la escuela, los acuerdos a los que lleguen las instituciones que rigen la Escuela Nacional de Artes Visuales con las instancias superiores, como mismo comenta Laura, pero tenemos la mejor intención para que eso, para que pase, que por lo menos ya no seamos solo nivel medio, sino que vayamos más de ahí. Maestra. ¿Sí? Ana. Darle las gracias a Laura Gil por su intervención y quiero preguntarle sobre esas esculturas que ella menciona que vinieron desde Cuba, si se tiene inventario de qué tipo, cuáles esculturas vinieron y dónde llegaron a parar, o sea, si tiene algún registro de que de por no dónde. que yo sepa, cuando estuve manejando el material de los archivos de la escuela con Marianela Jiménez, no apareció ninguna documentación sobre esto. Sobre el barro que compraban para modelado, sí, pero el dato me lo dio ella, que Marianela. eran esculturas clásicas y que las trajeron de Cuba, porque ella fue de los egresados de los años 40, o sea, de la primera generación de egresados de la escuela, y conocía estos datos de primera mano. Sería interesante que se le dé como cierto seguimiento y quizás la escuela pueda volver a reunir esos modelados que teníamos en aquella época, ¿verdad? Sí. Antes de que se vayan ya nuestros egresados. Muchas gracias, maestra Laura. Gracias a ustedes por su atención y por sus intervenciones. Solamente dos cosas. Una, agradecer a Laura su excelente exposición. Conocí a Laura a través de otras cosas, pero nunca te había oído hablar. Y la fluidez, la capacidad, el poder decir sin leer, demostraste realmente una gran capacidad como una excelente crítica de arte, historiadora. Me encantó tu charla. Muchas gracias. Que es didáctica, que llega y manteniendo el nivel llega a todo el mundo. Para mí es un ejemplo de lo que debe ser. Lo segundo que quiero decirte es que sería excelente ese proyecto y se lo estoy diciendo a Iris, de crear una institución de nivel superior en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Claro. Saben que soy de origen cubano, en Cuba está el ISA, el Instituto Superior de Arte, que abarca otras áreas también, pero es importantísimo, porque es una manera de difundir la posibilidad de desarrollo en todos los ámbitos de las artes visuales en la República Dominicana. La UAS tiene una escuela de artes plásticas, pero son poquitos los estudiantes que entran, y cuando entran después logran un alto nivel, pero vienen muy en cero, muy en crudo. Después sí se desarrollan, y tengo excelentes egresados de esa escuela, porque le he dado clase a ellos también. Pero qué bueno que estos que ya vienen con una tradición se vinculen a un nivel superior, porque eso le daría un nivel más alto, y además insertarlo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Me parece fabuloso. Gracias. Muy bien. Si alguien tiene otro, déjame ver en el chat. Si alguien tiene... bueno, aquí felicitar a Laura, a María Fals, a Laura por su excelente ponencia. Pregunta, importancia que la ENAC tenga un nivel universitario. Ya esto también ya Laura lo... Desfae, muchas felicidades por la estupenda ponencia. Gracias a la Escuela Nacional de Artes Visuales y su directora va por la iniciativa. Luis Raimundo, gracias por la charla tan rica, Laura, y a la profesora Iris, gracias por la iniciativa, Laura. ¿Cómo ves el futuro del arte en nuestro país? Laura. Bueno, yo creo que lo que hay que decir es que depende de nosotros. Yo no hago un vaticinio, hago trato de incentivar, tengo la iniciativa de incentivar
a un desarrollo futuro en base a que ya tenemos una historia, a que existe talento, existe creatividad, se dan todos los componentes, y aunque estamos en una época un tanto confusa para el arte, porque no hay un paradigma claro en la posmodernidad de qué es y qué debe ser el arte, en qué consiste la calidad artística, pero sí hay una gran riqueza de recursos y es una época un poco caótica, pero el caos en muchas medidas es que precede al momento de la creación enteramente de nosotros. Vamos, ya encontré la palabra. Lo que quiero lanzar es un desafío, no un pronóstico. Yo creo que la capacidad la tenemos. Ponernos manos a la obra. Bueno, el Azar nos pregunta cómo pasar de las artes plásticas a visuales. Sí. ¿Cómo pasar de las artes plásticas a artes visuales? ¿Cómo pasar de las artes plásticas a artes visuales? Sí, buenas tardes. Laura. ¿Sí? Sí. ¿Qué Sí, cómo? sí, bueno. Tú puedes fundamentar tu pregunta. Las artes visuales. Sí. Bueno, Okay. realmente sí, pero yo creo que en la escuela. Bueno, en la escuela. En la escuela. En la escuela. Sí, porque Laura, te cuento, o sea, una de las inquietudes es, y de los comentarios que he escuchado, sí, tanto de profesores como de estudiantes y de gente afuera, que la escuela todavía está, se ha mantenido más haciendo artes plásticas que visual. Y mi comentario va más o menos por la onda, por la vía, digamos, de Mario José, que tiene la misma inquietud. Sí. Entonces, no sé si se me entendió mi idea, el comentario, pero, la pregunta, por favor. Sí, yo lo que creo es que el pasar de las artes plásticas a las visuales, a mí no me parece que tampoco sea lo propio abandonar completamente el concepto de lo plástico, que tiene que ver más con lo tridimensional. Cuando hablamos de lo visual, pensamos más en la imagen plana. Pero yo creo que el concepto de artes visuales en su mejor connotación, en su mejor sentido, lo podemos asumir sobre todo a través de integrar el diseño y las nuevas tecnologías. Yo creo que por ahí es que está, pero no abandonar totalmente el concepto de lo plástico, porque una de las grandes abandonadas de la evolución del arte dominicano ha sido la escultura, que no se ha desarrollado tanto como lo pictórico. Tampoco pasa nada, también puede ser un carácter propio, algo peculiar del arte nuestro, pero no creo que haya que abandonar totalmente lo que es la expresión bidimensional. Y siempre es bueno tener la referencia de una tradición, porque hay épocas en la historia donde se demuestra que la tradición puede dar un repertorio de recursos que, si se mantiene una actitud que no sea servil con respecto a ella, sino dialogante, nos pueden ayudar a través de una vuelta cíclica a los orígenes, a mucha creatividad. Recuérdense que la palabra revolución no solamente indica cambio, es también vuelta al origen. Piense, por ejemplo, el arte de los años 30 en Europa y en Occidente, es un retorno al clasicismo. Después de tanta innovación con las vanguardias de los años 10 y 20, hay ese retorno en los 30, que en el arte dominicano lo encontramos, por ejemplo, en el periodo neoclásico de Jaime Colson, y es una vuelta al orden que ayuda a organizar nuevamente la casa, vamos a decir, antes de iniciar nuevos itinerarios. Yo creo que siempre es muy importante el mantener un diálogo abierto y creativo con la tradición, no con el anquilosamiento, sino con el pasado como herencia
y como una gran cantidad de recursos que se pueden utilizar y que pueden servir de inspiración. ¿Algo más? La maestra Patricia Gamundi nos felicita. Gracias. Deben hacer muchas charlas como esta y seguir trabajando para que nuestros egresados obtengan un título superior. Yo pienso Eso que esa mismo. es la meta, sí. Esa es la meta de que Claro. sigamos trabajando. Laura, bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta o otro comentario. Aprovechen este tiempo que tenemos a la doctora Laura Gil aquí, que es un tesoro de nuestro país. Uy, gracias. Aprovechen ahora para que la doctora Laura Gil se ha puesto a la disposición de colaborar con nuestra escuela, que necesita de todos y de todas. Así es que vamos a aprovecharle en la noche de hoy. Bueno, de mi parte, Sí. quisiera agradecer, es la segunda vez que la veo en exposición, una vez fue allá en la escuela y esta vez en cierta forma también en la escuela. Y agradecerles mucho habernos compartido sus conocimientos y también de darnos buenas noticias a los estudiantes, que son estas buenas noticias, saber que este proyecto está. Y bueno, también darle gracias a la directora Iris Pérez por hacernos llegar este tipo de charlas, este tipo de contenido. Nada, buenas noches. Es todo, dar las gracias de verdad. ¿Otra persona que quiera intervenir? Buenas noches, Bueno, Iris. Sí. Hola, soy Elvis Guzmán. Elvis. Buenas. Ya. Bueno. Pues igual reafirmarme en agradecerle a la doctora Laura Gil, pues su excelente ponencia nos da luz en todo este buscar y poder recuperar parte de la esencia de nuestras instituciones, en este caso la Escuela Nacional de Artes Visuales, y agradecer por el espacio porque entendemos que es necesario contar con esta oportunidad de poder compartir estos conocimientos tanto con los estudiantes como los maestros. Estamos muy contentos desde el DEFAE y asumimos las responsabilidades que hemos llegado en el sentido de poder volcar la gestión necesaria en la que han citado tanto sus alumnos, sus egresados, sus maestros e incluso la doctora, de llevar o elevar el nivel académico de nuestra institución. Así que pueden estar confiados en que estamos trabajando para ello y que lo que tengamos que hacer, pues lo haremos. Y esto ha sido de la mano de los directores de las diferentes escuelas nacionales. Así que estoy muy contento y a la orden en la Dirección de Educación y Formación Artística para todos ustedes, y agradecerle nuevamente a la doctora porque también nos ha ayudado y ha mostrado su disposición para encauzar esta labor en ese sentido. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, Elvin, porque necesitamos todo su apoyo para que todo lo que se está gestando y solicitando y lo que vayamos a hacer desde la Escuela Nacional de Artes Visuales pueda ser posible y solo puede ser posible desde el apoyo de ustedes, tanto del DEFAE como de la Dirección General de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura. Bueno, aprovechar para decirle que de la Dirección General de Bellas Artes, pues también están en toda la disposición de colaborar y encaminar esta causa. Así que creo que esta es la oportunidad. En su momento serán llamados todos los actores para poder abocarnos a todo esto. Así que muchísimas gracias nuevamente. Sí, nosotros nos estamos preparando para eso. De acuerdo. Doctora Laura, entonces, si alguien tiene otro comentario, vamos a aprovechar a la doctora Laura Gil. Otro comentario. Nosotros tenemos cita de nuevo con la doctora Laura Gil el día 22 de enero del 2021. Así que pónganlo en la agenda. Tenemos un homenaje al maestro Jaime Corso.
Y en ese homenaje, la doctora Laura Gil tiene otra conferencia, una conferencia magistral. Colson, nómada y vanguardista. Esto va a ser el 22 de enero, lo estoy anunciando desde ya, así que vamos a tener otro encuentro con la doctora para hablarnos sobre Colson en el marco de un homenaje hermoso que tendremos que inicia el 13 de enero y del que también le estaremos informando por estas vías. Vamos a ver si hay otra pregunta, otro comentario. Un momento. Francis Antonio, la escuela contempla a futuro algún tipo de módulos complementarios para aquellos que tienen habilidades basadas en estudios de otras disciplinas, tal como la arquitectura, pero que desean abordar aspectos que quizás está en términos académicos, no aborda con profundidad. Francis Antonio, la pregunta que tú haces es que si tenemos talleres paralelos, complementarios, que no están dentro de lo que es nuestro plan de estudio. ¿Estás ahí, Francis Antonio? Bueno, no sé, pienso que esa es la pregunta. Sí, nosotros vamos a tener diferentes talleres el año próximo, con talleres especiales que están ya dentro de lo que es nuestra agenda del 2021, y se les estará informando. La gran parte de los talleres que estamos contemplando son con relación a las áreas que nosotros no estamos contemplando en el plan, que no contemplamos en el plan actual, para comenzar a fortalecer el plan de estudio con los talleres paralelos, talleres alternos, y muchos de ellos vamos a trabajar tanto talleres para los estudiantes de la escuela, para los egresados y para las personas que están interesadas en la formación y educación artística especializada y que pueden venir a la escuela a inscribirse en esos talleres, que se les estará informando. Lo que tienen es que seguir las páginas de la escuela, tanto el Instagram como el YouTube, o llamar a la escuela e informarse. ¿Algún comentario para la doctora Laura Gil? Otro aviso es que tenemos montada parte de la colección de patrimonial. Terminamos de montarlas la semana pasada, pues por eso me quedé aquí hoy, para hacer este aviso. Y deseamos que ustedes en su visita, los que viven en el interior y los que van a salir en estos días de Navidad, como la escuela se mantiene abierta, vamos a dejar la galería abierta, así que pueden pasar a ver las obras de la colección. Y para que tomen apunte, el día 21 de diciembre vamos a tener un homenaje, pero va a ser por las plataformas virtuales, de nuestro maestro, quien fuera nuestro director y profesor, el maestro Gilberto Hernández Ortega. Entonces estén pendientes porque él está de aniversario ese día, es su natalicio, y entonces nosotros vamos a celebrar su natalicio con una jornada de acciones en su memoria este 21, que aunque la escuela no va a estar en docencia, nosotros vamos a estar trabajando con ese homenaje para que le llegue a todos a su casa, porque todo va a ser virtual. Así es que vamos a ver, aquí hay otro comentario. Tenemos que aprovechar a la doctora que está aquí. Tiene Ismael Checo, ¿tiene la escuela planes de enviar a los estudiantes fuera del país para que enriquezca su nivel profesional, personal y para que puedan regresar a impartir en el país los conocimientos fuera? Laura, yo pienso que tengo que responderla yo esta pregunta. Claro. Nosotros Claro. no tenemos un acuerdo todavía internacional, pero sí estamos desde el primer día que yo llegué como directora, comencé a dialogar con instituciones y personas que viven en el exterior. También tengo el conocimiento que también DEFAE tiene ese interés dentro de lo que es la agenda que tiene en la actualidad.
Entonces, sí va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Estamos todavía en los diálogos y las conversaciones, tanto para nuestros estudiantes, intercambio con los estudiantes, intercambio, la posibilidad de que los maestros también puedan ir y otros maestros venir, y intercambio con los egresados, porque los egresados que están ahí, que salieron y que necesitamos trabajar con esa educación continuada con ellos. Entonces, sí está en los planes y estamos dialogando sobre eso, y a medida que vayamos consiguiendo los objetivos, principalmente estos que surgen de la pregunta, lo iremos avisando y haciendo las convocatorias y los llamados para los que vayan a ser parte de estos procesos de intercambio internacional. Así que sí, estamos en diálogos. Si tienen otra pregunta o otro comentario, déjame ver. Ismael Checo, yo tengo contacto aquí para ayudarlo a aquellos que vengan. Así es que ya tenemos a Ismael Checo a la orden para los que vayan allá a Estados Unidos. Doctora Laura, si usted tiene algo más que agregar a todo este proceso. Sí, hay algo que me gustaría decir, y es que el primer título que ofrecía, creo que se me olvidó decirlo, la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales, era el de profesor de dibujo. Entonces, pienso que sería interesante que hubiera, aunque fuera como una asignatura optativa para los alumnos, una asignatura de pedagogía o didáctica del arte, que les proporcionaría a algunos una salida profesional con la cual irse ganando la vida ante la incertidumbre de una vida de artista, que ustedes lo conocen bien, probablemente mejor que yo. Entonces es una forma de darle una salida profesional. Puede haber otras también, y también que me parece que es muy interesante que dentro de lo que es la formación teórica, además de la historia o de la estética, se incluyera sociología del arte y psicología del arte. Sobre todo lo que es la psicología de la Gestalt. Por ejemplo, me consta que en la enseñanza artística se le da mucha importancia en países como Argentina, donde se replantea todo lo que es la teoría clásica de la composición, pero desde el punto de vista de lo que es el estudio de la percepción. Entonces, los estudios de un teórico y profesor de Harvard como Rudolf Anaheim, yo creo que deben ser tomados en cuenta. Y yo trabajé hace años en la revisión del currículum de educación artística del Ministerio de Educación. O sea, la educación artística que es para todo el mundo, para los que no van a ser artistas, en primer lugar. Y tomamos muy en cuenta todo lo que es la psicología de la Gestalt, luego la sociología del arte, tanto por parte de los teóricos marxistas como estructuralistas, las ideas de Pierre Francastel. Yo creo que pueden ser muy enriquecedoras en la formación de ese artista completo, que debería ser el perfil a aspirar por la Escuela Nacional de Artes Visuales, y que pudiera tener un currículum básico en un nivel inicial, claro, y después diversificarse en especialidades, donde pueden entrar todas las formas de las artes visuales, el diseño gráfico y hasta el cine. Hay que pensar a lo grande, y no se puede hacer todo desde el principio, pero hacer como esos edificios que construyen de 2 plantas o de 3, pero están preparados para la 4ª y para la 5ª. Entonces, dejar esas puertas abiertas y los cimientos bien establecidos. ¿Es cuánto? Bueno, déjame ver, otra pregunta. Aquí tengo una.
Tengo una pregunta que también pienso que la respondería yo, o no, Laura puede responder también. ¿Cómo se podría intensificar la relación entre los maestros y docentes? Pienso que Laura la puede responder. Entre los maestros y docentes. Y docentes. La relación Sí. entre los maestros y docentes. Sí. Para que mejorar la docencia. Bueno, eso se logra sobre todo a través de reuniones de planificación conjunta, donde no solamente se crea material o se elabora material de trabajo, sino que se gestione y se maneje como una auténtica tarea de equipo, donde se fomenten las relaciones de colaboración, como en cualquier institución donde trabaja mucha gente. No hay que ahogar totalmente el espíritu de competición que siempre existe entre los seres humanos, pero encauzarlo de manera deportiva, que lleve al mejoramiento del trabajo y no al resquebrajamiento, la erosión y el desgaste de las relaciones personales. Hay que cultivar todo eso, y yo creo que los artistas, más que otros profesionales, trabajan mucho con lo emocional. Entonces, la inteligencia emocional también juega un papel aquí. La disciplina de trabajo, el sentido de organización, de trabajo sistemático, organizado, pero también un espíritu de cuerpo a nivel emocional, y una auténtica amistad que siempre va a redundar en una mejor calidad de vida para los participantes, lo cual es importante, y en una mejor calidad del trabajo, por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, otro comentario, otra intervención. Vamos a ver. José Azar. José Azar. No, discúlpame, fue sin querer que le di a la mano. Okay. Bueno, aprovechamos para saludarte. Sí, no, pero hago una pregunta entonces. ¿Qué grado es específicamente que salen los estudiantes de allá? Porque sabe que hay bachillerato, luego viene técnico, luego viene licenciatura, luego especialidad, maestría, doctorado y demás. ¿Cuál sería? Nosotros estamos en el nivel medio. Claro. En artes plásticas, con una, tú sales con una especialidad, ahora lo tenía ahorita todavía reunida con los maestros de escultura, en dibujo, en pintura o en escultura. Pero Azar, tú vas a venir la semana que viene a una reunión que te estamos convocando, donde nosotros vamos a hablar sobre eso. A ti te toca venir, te lo digo, el jueves que viene. Ya que hoy estábamos con los maestros de escultura, hablando sobre revisión curricular, y a ti te toca venir el De acuerdo, claro, cómo no, siempre a la orden, claro que sí. Ok. Bueno, Laura, si no hay ninguna otra intervención, muchísimas gracias, Laura. Gracias porque desde el principio, esto estaba hace mucho, que Laura ya había enviado esta información, y creo que de lo primero que se planteó fue que ella iniciara, porque teníamos que iniciar con la Escuela Nacional de Artes Visuales. Claro. No podíamos iniciar si no hablábamos de la escuela. A partir de aquí van a pasar muchas cosas, pero primero tenemos que asentarnos en nuestra casa y hablar sobre ella. Por eso es este encuentro con la doctora Laura, que es una experta y que nos conoce muy bien y que va a seguir colaborando porque ya se nos ha puesto a la orden y también se lo hemos solicitado. Y agradeciendo a todas las personas que han estado esta noche acompañándonos, a los artistas, a los maestros, a los alumnos, a las autoridades de DEFAE y de la Dirección General, y al Centro Cultural de España, porque se ha convertido en un aliado
Ya tiene en agenda para el día 22 de enero la siguiente conferencia de Laura Gil y nos ha apoyado en todo lo que le hemos solicitado. Así que muchas gracias al Centro Cultural de España. Y Laura Gil, si tienes unas últimas palabras de despedida. A Gregorio, que está ahí colaborándonos. Gregorio es una estrella, Gregorio ha ayudado muchísimo. Sí. Sí, muchísimo gusto en colaborar con ustedes. Me satisface mucho su sensibilidad, sus inquietudes y sé que vamos a hacer un gran trabajo. Es todo. Porque eso es importante que tú digas eso. Sé que vamos a hacer un gran trabajo, porque es un trabajo que lo vamos a hacer entre todos. Eso no se puede solo, es entre todos. Pues muchas gracias y buenas noches a todos por acompañarnos hoy.